Buenas noches. Esta semana otro proyecto importante para la ciudad, de los que estaban llamados a dar realmente un impulso transformador, a generar empleo y poder proyectar empresarialmente a Marbella. Hablamos del traslado del polígono actual de la ermita hacia otro emplazamiento, en este caso el de la Serranía, tal y como proponía la alcaldesa Ángeles Muñoz, ha resultado fallido, fracasado nuevamente. Son ya con distintos proyectos emblemáticos para el municipio que al final, por la mala gestión de gobierno de la alcaldesa Ángeles Muñoz del Partido Popular, acaban o paralizados o, como en este caso del polígono, abandonados en la cuneta, pero en el camino hemos perdido tiempo importante, dinero y fondos públicos incluso destacados y, como no, también esas expectativas, esos intereses de personas con los que tienen su empleo, tienen su medio de vida y su futuro en el polígono, por ejemplo, y en los que han estado un poco en el aire con la amenaza de ese traslado. Al finalmente, un juzgado, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ha decretado que no había posibilidad alguna material de traslado del polígono a ese emplazamiento, que había, aparte de una imposibilidad física, urbanística, un problema también, y es que iban a acabar ganando, y ya lo denunciábamos desde este sentido de Izquierda Unida, los promotores con valores especulativos sobre los trabajadores, los propietarios de esas naves actuales, más de 600 en el polígono de Marbella, que iban a haber quedado pues indefensos, perjudicados por esta operación. Por tanto, queremos darle la importancia a este proyecto, que se queda. Seguramente hubiera sido uno de los que Ángeles Muñoz en la campaña electoral hubiera seguido proyectando como los grandes para el desarrollo de Marbella bajo su gobierno, pero que antes un juzgado lo ha puesto en su sitio. Es un proyecto que era eminentemente especulativo y, por tanto, se va a quedar aparcado en la cuneta. Pues para hablar de este y de otros elementos importantes en la actualidad y en el futuro de Marbella, contamos hoy con Mercedes Vázquez. Muy buenas, Mercedes. Hola, ¿qué tal, Miguel? El polígono tampoco, ¿verdad? Tampoco, sí, ya es uno más, ¿no?, de los proyectos que se había presentado como proyectos casi estrellas por parte del equipo de gobierno del PP, y que vemos que al final, bueno, pues en este caso la justicia ha dado la razón a los planteamientos que nosotros habíamos hecho desde hacía tiempo. Yo creo que es un fracaso más de la política de la señora Muñoz, que además su política es la de no consensuar. Indudablemente ahí había un perjuicio para los actuales propietarios de las naves del actual polígono de la ermita, en el que perdían considerable cantidad de dinero. El valor que tiene desde el punto de vista de promoción, de posible promoción urbanística, el polígono es muy importante. Y lo que hay que pensar es en hacer un polígono, porque todos estamos de acuerdo en que tiene muchas deficiencias, en hacer un polígono que esté a la altura de Marbella y de sus necesidades, pero indudablemente que los propietarios de esas naves no se salgan perdiendo. Que tengan mejores instalaciones, que esté bien ubicado, pero por supuesto, yo desde el punto de vista también medioambiental me alegro porque la masa forestal que había en el emplazamiento que querían en la serranía era importante, ¿no?, y que se proteja esa masa forestal yo creo que también es una buena noticia, pero también hay que pensar en lo que es la prioridad de todos los industriales y empresarios que están en el polígono y que lógicamente necesitan también unas infraestructuras acordes con las actividades que están manejando. Sí, pues había determinados elementos de polémica. Uno de ellos era, por supuesto, el espacio ambiental que había que proteger, ese alcornocal que es la serranía, que es único, además, y por tanto, ya desde primera instancia, cuando comenzó los primeros inicios de este proyecto, de Izquierda Unida defendimos con alegaciones que se protegiera esta zona y así fue desde ámbito autonómico protegido. Por tanto, estaba blindado, pero en cualquier caso quedaría bastante amenazado si se hace ese desarrollo importante en su entorno, e incluso la posibilidad que lo que llamaba el concejal de urbanismo el modelo mixto, que decía en el pleno que no es nada más y nada menos que junto al polígono vendrían, lo que también anunciábamos, viviendas, más bloques de edificios para poder intentar sacar rédito económico, una operación muy complicada que tan solo con los accesos que tienen que producirse, estamos hablando de la zona de la serranía, donde hay una dificultad para acceder, habría que hacer distintas conexiones por encima de la autovía, por tanto estamos hablando de unos costes muy importantes que dificultaban esta operación, pero es que además las cesiones obligadas que había que realizar por las áreas de protección, por los viarios que se tienen que realizar para una instalación de este tipo, llevaban a que al final de los 800.000 metros cuadrados lo que quedaban era poco más de 300.000 metros cuadrados, es decir, una superficie pues similar a la actual del polígono de la ermita. Para mover un polígono con proyección de futuro a un espacio menor incluso al actual no tenía sentido, lo decíamos desde la lógica, pero ahora lo dice también desde la sentencia judicial el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Por tanto, se ve
cómo hay esa falta de planificación, esa falta de un modelo de ciudad, y es un poco al impulso de los intereses económicos de determinados promotores y las plusvalías que hay en expectativa, ¿no? Claro, y yo creo que además el tema del polígono de la Ermita está muy relacionado con otro proyecto estrella de la señora Muñoz, como era el puerto de la Bajadilla. Indudablemente, en el puerto de la Bajadilla, donde se pretendía, para mí era básicamente un pelotazo urbanístico, lo que sobre pretexto de ese puerto para cruceros, pero lo que se pretende es una expansión y un desarrollo urbanístico de esa zona en el que no cabe, lógicamente, que haya un polígono industrial. De ahí, en parte, las prisas en cambiarlo, no ya tanto por beneficiar a los industriales del polígono, sino porque es un potencial mayor también desde el punto de vista urbanístico. Al final, estamos viendo que la política de este equipo de gobierno son proyectos fallidos, pero que están siempre muy relacionados con el urbanismo, del que tenemos tan mala experiencia de épocas muy recientes, ¿no? Yo creo que se hizo un plan general que estamos viendo que ha servido para poco, porque está continuamente con planes parciales y con modificaciones, y al final sí que es verdad que los municipios se financian en gran parte a través del urbanismo, pero yo creo que también una política municipal tiene que ser algo más que el urbanismo, ¿no? Por supuesto, y más este urbanismo que se hace, como bien decía, de espalda a la gente. Siempre dijimos desde Izquierda Unida la necesidad de sentarse con los propietarios del polígono, también con los trabajadores, que son importantes en este aspecto, y el resto de la ciudad, para ver cuál era la mejor ubicación, de qué forma había que hacer ese traslado al polígono, entendiendo que este polígono tiene muchas carencias, el actual, y hay que tener un emplazamiento adecuado. Puede ser una buena propuesta siempre que cumpla garantías. Porque claro, donde ubicas un polígono, de alguna manera estás también condicionando el desarrollo de la ciudad. Si lo que quieres hacer verdaderamente algo serio, tiene que ser un lugar bien comunicado, que tenga pues unos buenos accesos, que pueda ser después también rentable, ¿no?, como en la actividad, y que además no enturbie otras cuestiones como las medioambientales o la residencial, porque también hay zonas de urbanizaciones a las que molestaría, o simplemente el propio desarrollo de la ciudad, como por ejemplo entendemos que esta zona del polígono de la Ermita es una zona privilegiada de la ciudad y tiene que tener pues un uso más productivo también en otro sentido. Todo eso es lícito plantearlo como modelo, plantearlo como un aspecto participativo, de vamos a construir una Marbella de futuro y lo queremos hacer conjuntamente, pero nunca atendió a esto Ángeles Muñoz. Es más, era una operación en la que está detrás un grupo de inversores a los que ya el propio Colegio de Arquitectos de Madrid, lo denunciamos en su momento en 2013, alertó de las irregularidades que existieron, la falta de garantía en la adjudicación del concurso de ideas, ¿no?, a un grupo por más de 400.000 euros que se llegó a pagar por parte de este grupo inversor. Estamos hablando que cuando el Colegio de Arquitectos da la voz de alarma porque no había garantía en la adjudicación, por tanto había unos intereses que denunciamos en su momento y que ahora pues todo esto viene sobrevenido dándonos la razón. También se gastaron más de 60.000 euros públicos en distintos estudios para al final acabar en despilfarro, y todo esto se ha hecho además saltándose incluso pues a los propios funcionarios, porque se ha utilizado cargos de confianza que se contratan en urbanismo para que hagan estos informes a medida directamente de algo que estaba condenado a esto directamente, a que hubiese una connivencia para permitir algo que es totalmente inviable, o para que al final pues un tribunal de justicia pues haya decretado la inviabilidad. Por tanto, ahí se ha quedado. Y luego, como bien dice, el puerto, en el que además de ese pelotazo que es realmente el área comercial tan amplio que se quiere instalar allí, también ha habido un elemento que no podemos olvidar, y es que la alcaldesa no solamente es que haya de alguna manera apoyado institucionalmente o no al inversor, al Jeque Altani, es que se ha asociado con el Jeque Altani, comprometiendo al propio ayuntamiento. Eso también es importante, con qué inversores, buenos inversores con los que no te puedes fiar, se une, ¿no? Y desde luego, en este caso Ángeles Muñoz, podemos hablar de otro más adelante, pero con Altani desde luego no acertó, ¿no? Sí, bueno, por parte, sin duda, el tema de la participación lo hemos denunciado ya tantas veces. O sea, yo entiendo que tú puedes tener la mayoría, pero el tener la mayoría absoluta no te permite moralmente, éticamente, no permite tú hacer lo que quieras de cara a todos, incluso a tus propios votantes, que es algo que estamos constatando por otros temas también que nos preocupan del municipio, que ahora mismo hay votantes del PP en el que están diciendo, pero bueno, ¿esto qué es? Porque este no es el cortijo de la señora Muñoz.
Entiendo que ella viene de Córdoba y que en Córdoba hay muchos cortijos y me parece estupendo, pero esto es un municipio con el que la participación tendría que ser mucho más amplia, sobre todo cuando hace años ya, junto con miembros activos del equipo de gobierno, estuvimos trabajando tanto por el tema de la participación ciudadana, mucho más en un tema como el del polígono, en el que es fundamental la participación de los propietarios, de los industriales y de los profesionales que están trabajando allí. Con respecto al tema del puerto de la Bajadilla, lo hemos dicho ya tantas veces, esa política que utiliza la señora alcaldesa de estar siempre lanzando las responsabilidades a la Junta de Andalucía, cuando efectivamente ella ha metido al ayuntamiento, por tanto al municipio, por tanto a todos los que estamos padronados en Marbella, en un embolado, entre comillas, con el tema de una sociedad con este señor que está demostrando tener muy poca seriedad. Al final se le están ampliando plazos, se le amplían más los plazos y todavía la señora Muñoz, en lugar de sentarse con este señor seriamente y decir, vamos a ver, un poquito de formalidad, que estamos comprometiendo el buen nombre del Ayuntamiento de Marbella, todavía lo que hace es tirar balones fuera hacia la Junta de Andalucía. Que, ojo, la Junta de Andalucía tendrá su responsabilidad y como tal tendrá que asumirla, pero no siempre vamos a estar lanzando los balones a la Junta de Andalucía, cuando en este caso, que sabíamos que era una dirección que estaba directamente llevada por personas de Izquierda Unida, los responsables políticos, teníamos la información de primera mano, que es que se le estaban dando plazos y oportunidades, y era la empresa, la sociedad, la que no estaba cumpliendo. Efectivamente, aquí había un numeroso incumplimiento, ya aparte de la adjudicación a este grupo de Altani, que fue anterior a la participación de Izquierda Unida en el gobierno andaluz, pero durante la gestión, además de la empresa pública de Puertos de Andalucía por parte de Izquierda Unida, siempre se ha exigido que se cumpla lo que se firmó, que es lo que quería saltarse a la torera el jeque Altani. El último cuestión es que quería plantear ahí una superficie enorme de aparcamientos para hacer una superficie comercial también de grandes dimensiones, hacer al final ahí en la Bajadilla, con la excusa, como bien decías, de esa ampliación del puerto, de ese muelle de crucero, hacer un nuevo centro comercial que termine por poner la puntilla al comercio tradicional del municipio, porque esto hay que decirlo, después de que se ha hecho una centralidad clara en la zona de La Cañada, otra en Puerto Banús, en otro centro comercial, ahora un tercero ya en el casco urbano, prácticamente, que estamos hablando del puerto, pues sería, desde luego, mortal de necesidad ya para todo el comercio tradicional del casco antiguo y terminaría pues hasta deshumanizando nuestra ciudad, ¿no? Y como ocurre ya en gran medida en el centro. Pero esto nunca ha querido ponerse en el debate del puerto, siempre se ha querido ponernos por delante el empleo que se iba a generar, los currículum que iba a recoger el ayuntamiento, la alcaldesa, que llegaban incluso a llamar por teléfono, ¿no? Para que la gente de puerta a las pasadas elecciones echara el currículum, ¿no? Como dicen, sabiendo las necesidades de empleo. Todo esto era una farsa. Aquí lo que había un grupo inversor que después no tenía solvencia, que ha tenido que ahora recibir una inyección de otro tipo de inversores y aparentemente han empezado a cumplir algunas de las cuestiones, todavía no todas ellas, y por tanto se ha perdido todos estos 4 años por completo y está otro proyecto emblemático que se queda fuera, ¿no? Que se queda fuera de la realidad. Esto es lo que nos da Ángeles Muñoz, y podemos hablar de otros como el Plan Guadaiza en San Pedro, esa zona en torno a la carretera de Ronda, que estamos hablando de toda esa margen de la carretera de Ronda, 1 millón de metros cuadrados, que tienen que ser un espacio para que se desarrolle San Pedro de Alcántara y Marbella en su conjunto hacia otros sectores, por ejemplo, el de las nuevas tecnologías, el de la energía renovable, el de abrirnos verdaderamente a universidades de verdad y públicas, etcétera, etcétera, vivienda protegida, que también se contempla en esta zona, y que sin embargo vemos con preocupación que al final se están haciendo con los terrenos de forma cada vez más clara un grupo inversor como el del señor Tomás Olivo, que sabemos que es uno de los habituales del urbanismo del quilismo, el dueño de La Cañada, el que estuvo en el sumario Himalaya, el que derribó la casona de Radio Nacional, etcétera. Estas personas no pueden estar al frente de elementos estratégicos, y si lo están es porque lo permite el equipo de gobierno, o no toma las riendas para, desde lo público, la participación y la implicación de todos, verdaderamente poder enfocar lo que tiene que ser el desarrollo del municipio. Y sobre todo porque tampoco hay transparencia, no sabemos cómo se hacen esas negociaciones, no sabemos por qué se elige ese señor que, como tú dices, ya lleva una carga de sospecha sobre él. Entonces, volvemos otra vez a lo de siempre, ¿no? Es estar un poco con las batallas de fuegos artificiales de la señora alcaldesa, que nos lanza unos proyectos estupendos, que entusiasma a parte de la población. A mí personalmente ya no me entusiasma nada, la verdad. O sea, siempre que plantean un proyecto, empiezo a pensar, por algún lado esto se cae porque tiene que tener truco. El tema del puerto de la Bajadilla pues tenía sus pros y sus contras, indudablemente, al casco antiguo, lo que conocemos todos como el casco antiguo, que es un centro comercial abierto,
con el encanto que tiene, con la historia que tiene, con la superprotección cultural que debía tener por parte del ayuntamiento, se vendría abajo, desde luego. Y aparte de todo, tenemos un gran puerto ya, que es el puerto Banús. A lo mejor se podría haber pensado en ampliar ese puerto con un dique para cruceros y no hacía falta hacer esto que, insisto, para mí solo tiene un justificante y es la justificación urbanística con esas torres. Todos hemos visto la película virtual que hicieron sobre lo que iba a ser el puerto y yo lo primero que vi fueron 4 torres, que es que me produjo francamente un escalofrío. A mí los coches de superlujo no me impresionan las 4 torres que iban ahí. Entonces, entre eso, como tú bien dices, el plan Guadaiza, en el que todos teníamos tantas esperanzas de que fuera un desarrollo y una manera de complementar lo que es la industria turística de Marbella, desde el punto de vista de la formación, de la tecnología, hemos visto que se está quedando en agua de borrajas y al final solo nos queda un proyecto estrella de la señora Muñoz, que es el único que yo deseo de todo corazón que se venga abajo, y es la alteración del término municipal de Marbella y Benavís. Eso es lamentablemente además un producto que no es beneficio del interés general, esto otro sí, pero vemos que yo creo que también quedarme con esa película que decía, esa película también se hizo para el polígono, es decir, una alcaldesa que se ve que es muy buena en cuanto a los 3D, a los proyectos en 3 dimensiones, pero cuando vas a la realidad, no la virtual, sino la realidad real de la ciudadanía de Marbella, que pide transformación para crear empleo, ahí hace aguas y falla, ¿no? El puerto, el polígono, el plan Guadaiza, el mercado de San Pedro, que también se ha quedado paralizado por el Consejo Consultivo, la residencia del Trapiche, que estaba ya conveniada y la externalizó una empresa que quebró y por tanto también frustró la posibilidad de una residencia. Y estamos viendo otra vez más como un patrimonio cultural de Marbella se está viniendo abajo por las faltas de atención y de cuidado, sea el responsable que sea. Si no es el responsable, la Junta de Andalucía, el ayuntamiento, que reclame al responsable que competa. Pero desde luego se está cayendo el Trapiche, es un peligro ahora mismo porque pueden entrar adolescentes o niños ya de una cierta edad y puede tener un peligro añadido y una vez más estamos perdiendo parte del patrimonio. Así es, pues realmente, como decimos, un gobierno irresponsable, una oposición, en este caso Izquierda Unida, constructiva, que ha defendido estos proyectos, pero desde una perspectiva que sea rentable social, económica y medioambientalmente, tanto el del polígono como el del puerto, mientras la alcaldesa nos acusaba de que íbamos en contra del desarrollo. Al final, los dos, se ha visto que llevábamos razón los que denunciábamos y éramos más responsables, hasta más gobierno que el propio gobierno que hacía de oposición. Pues esto un poco ha ocurrido también en el pleno extraordinario, que una vez que convocamos desde la oposición, porque no nos admiten siquiera debatir determinadas propuestas importantes para el municipio, y es que ha habido un berrinche por parte de la alcaldesa y ha convocado, haciendo de oposición, que parece que le gusta y me parece bien que vaya adaptándose al papel que tendrá a partir de mayo, la oposición a el Gobierno de Andalucía, y para eso pues repite los clásicos populares que podíamos llamar hasta 15 propuestas con temas directamente contra la Junta de Andalucía, que son los que llevamos meses ya debatiendo en el Pleno, ¿no? Por tanto, pataleta para silenciar a la oposición, poniéndole el Pleno por la tarde y llevarse los focos en la mañana contra la Junta de Andalucía. Sí, una pregunta que te quería hacer. ¿Ha pedido disculpas el portavoz del Gobierno municipal porque acusó a la oposición cuando solicitó el Pleno extraordinario que era una baza electoral y política? ¿Ha pedido disculpas? Para nada, es más, lo que ha hecho es todo lo contrario. Hacer él lo que criticó a los demás, lo ha hecho realmente él, ¿no? Así que está claro que lo que no tiene ni doble rasero ni siquiera moral. Indudablemente. Entonces, otra vez más estamos en lo de siempre. Ellos utilizan una baza que da la ley, que es el pleno extraordinario, por supuesto que lo podrían haber utilizado en otras muchísimas ocasiones, como alguna vez desde la oposición se ha hecho, pero tú no puedes estar criticando lo que luego vas a hacer. Eso es la política continua y permanente y, por supuesto, la rueda de prensa, que ya sabemos de qué va a ir, ¿no? Los proyectos que, por cierto, tanto que critican a las plataformas, ellos también han organizado una plataforma para recoger firmas para los ambulatorios, cosa que a mí me parece bien. Quiero decir que los ambulatorios de Marbella están en un mal estado y, lógicamente, todos queremos que mejoren, pero no utilicemos los centros de mayores y interrumpamos incluso clases y estemos con los propios mayores utilizándolos para recoger firmas. Si todos somos válidos o no todos somos válidos. Lo que no vale es si la oposición o ciudadanos independientes, como hay muchos, están implicados en movimientos que en ese momento sea discutible y censurable y cuando ellos lo hacen no. Indudablemente el pleno que ellos han presentado es un pleno absoluta y contra la Junta. La cuestión es que la oposición ha presentado un pleno en el que se defienden intereses generales de Marbella, no de ninguno de los 3 partidos que están ahora mismo en
bueno, junto con el grupo mixto, están en la oposición en el ayuntamiento. Efectivamente, lo que defendemos son cuestiones, nosotros en este caso hemos defendido tanto un plan de participación, transparencia y anticorrupción, un plan para la remunicipalización del servicio de agua, una propuesta para que Marbella no pierda en ese deslinde con Benavís que hay ahora mismo abierto, o un plan de estudio socioeconómico para impulsar San Pedro de Alcántara como un elemento, entendemos, fundamental dentro del municipio. Pero es lo que decimos, hace oposición a la oposición, y es el papel que parece que quiere Ángeles Muñoz y el Partido Popular, que se va a ir acostumbrando. Y otro ejemplo es el Plan Andaluz de la Bicicleta, que hemos denunciado en esta semana, que ya son 5 meses desde que se le puso por parte del entonces gobierno de andaluz, en el que formaba parte Izquierda Unida, directamente un proyecto que saca adelante Izquierda Unida, el Plan Andaluz de la Bicicleta, 55 kilómetros de carriles bici para el municipio, el convenio para firmar, la financiación lista, y sin embargo lo está boicoteando. Sin esta firma, Ángeles Muñoz no tiene interés en que avance en movilidad sostenible, y lo que hace es poner palos en la rueda, y es ni pedalear ni dejar pedalear a nadie. Sí, sin duda, es un tema que tampoco consigo entender. Supongo que no considera ella que los ciclistas y todo el mundo que le guste ir en bicicleta tengan derecho a disfrutar de ello en una ciudad y en un entorno como el nuestro, que sí es verdad que hay una diferencia orográfica entre el norte y el sur considerable, pero los ciclistas son muy buenos deportistas y hay unas bicis ahora estupendas de última generación. Pero en cualquier caso, todo lo que es la costa es una zona magnífica, no solamente por la orografía, que es plana, paralela al mar, sino también por el tiempo del que podemos gozar y disfrutar. Y vemos como en otras ciudades que incluso están regidas por el Partido Popular sí que se tienen en cuenta estos planes de movilidad, sí que se tienen en cuenta los ciclistas, pero aquí debe ser que considere que es un mundo de votos pequeño para ella, y por eso a lo mejor no les invita a tomar chocolate. Sí, desde luego puede ser un atraso, desde luego, porque la movilidad ya sostenible, se sabe que la bicicleta es un medio además sostenible, por supuesto medioambientalmente, y es también económicamente, ante la crisis económica, un medio barato, escapando del gasoil, la gasolina, la contaminación. Es saludable también, porque cuando se puede hacer muy saludable te da pues incluso mayor sensación de bienestar, además de un bienestar real. Por tanto, ahí está, y nosotros sí tenemos esa apuesta. A partir de mayo sí que se podrá desarrollar ese plan con el nuevo gobierno de Izquierda Unida, y habrá apuesta, y esos 55 kilómetros de carril bici serán una realidad en Marbella. El 10% de la movilidad cotidiana, pues confiamos en el objetivo de este plan sea a través de la bicicleta. Pues Mercedes, hemos tocado algunos sí, elementos por tierra, mar y aire. Hemos estado sí. en el puerto, en la bicicleta, y si quería algún mensaje final. No, bueno, pues un poco lo mismo, ¿no? Yo es que ya tengo tan desencanto que me cuesta ser optimista. Yo que soy una persona de natural optimista, pero me cuesta ser optimista con dónde vamos a ir con este equipo de gobierno si se revalida nuevamente en mayo. Yo espero que realmente eso no ocurra, y que los ciudadanos de Marbella, que me consta que incluso muchos votantes del PP están ya muy cansados del proceder de la señora Muñoz, que al final en muchos temas es un interés personal y de proyección de ella personal. A lo mejor no es como el caso de los linderos con Benavís, que tiene su familia, la familia de su marido y de su cuñado, intereses reales, económicos en ese deslinde, en ese cambio de terrenos, sino para una proyección de ella de cara a su partido, de cara al futuro. Yo creo que me parece mal y muy poco ético utilizar la política para un desarrollo personal. Está claro, pues esperemos y confiemos desde el optimismo, que también yo creo que tenemos que ir poco a poco generando, y desde luego tu ejemplo además de implicación de los distintos ámbitos es ya el compromiso, es un elemento de optimismo para los demás, ¿no? Yo creo que para los ciudadanos, y saber que aquí estamos pues desde Izquierda Unida también para intentar alentar más ese optimismo, y que verdaderamente podamos ganar Marbella para la ciudadanía a partir de mayo, y con propuestas como esta, que ahora podrán conocer más detalles. La última, la que hemos hablado, del Plan Andaluz de la bicicleta. Estuvimos en el Paseo Marítimo, no elegimos una ubicación al azar, sino el lugar donde hay un cartel que dice prohibido circular en bici, para pedir todo lo contrario, que la bicicleta sea un elemento más de la vida cotidiana, de la movilidad del día a día en nuestra ciudad. La próxima semana volveremos con más asuntos. Gracias por la atención, buenas noches. Muy buenas tardes. Hoy venimos a reiterar una petición que ya hicimos en diciembre por última vez, y es que de una vez por todas el Ayuntamiento de Marbella cumpla con lo comprometido y firme el convenio con la Junta de Andalucía para poner en marcha el Plan Andaluz de la Bicicleta en el municipio. Esto es, que Marbella comience de una vez por todas a contar con una red ciclista para la movilidad cotidiana, la movilidad del día a día. Si no lo saben los ciudadanos, tenemos que recordar
que desde hace ya más de un año y desde el impulso que Izquierda Unida en su etapa en el gobierno andaluz dio a la movilidad sostenible, especialmente a la creación de itinerarios de bicicleta en toda Andalucía. Marbella fue una de las ciudades introducidas en el Plan Andaluz de la Bicicleta, una potente inversión económica con la que plantearse el reto y objetivo realista de conseguir que la bicicleta fuese un medio más en el día a día de la movilidad, de los desplazamientos en nuestro municipio. Con esto se han venido durante meses realizando encuentros participativos, por un lado, entre los técnicos municipales de urbanismo y los técnicos de la Junta de Andalucía, pero también con la implicación de colectivos sociales del municipio que trabajan en materia de movilidad, como Marbella Bike Civic, donde se ha elaborado al final un trazado, una propuesta, que en Marbella concretamente son 55 kilómetros de red ciclista desde San Pedro Alcántara hasta el fin del término municipal en la zona de la Chapa, atravesaría todo el municipio longitudinalmente y además también tiene, tanto en San Pedro Alcántara como en los lugares de Marbella de mayor población, pues esa red urbana ciclista, de manera que se empiece a tejer lo que es un itinerario, un recorrido con el que podríamos ir en bici a cualquier desplazamiento laboral, profesional o pueda ser también en materia educativa, comercial o simplemente pues por el gusto de ir en bici en lugar de otro medio de transporte, apostar por la sostenibilidad y que podamos de aquí a unos años garantizar el 10% de los desplazamientos de Marbella en vehículos que sean a través de la bicicleta. Esto es una realidad, es una inversión en el que la Junta de Andalucía tiene el compromiso de hacer una aportación del 75% de los gastos, que están el presupuesto consignado y por tanto hay fondos para esta iniciativa ya dispuestos y disponibles. Sin embargo, vemos que falta la firma, en este caso de Ángeles Muñoz, de la alcaldesa de Marbella, que no entendemos por qué se niega cuando en su momento accedieron a entrar al plan. Ha habido acuerdo técnico total y sin embargo se retrasa la firma de este convenio. Volvemos una vez más y sobre todo después de conocer que el colectivo Marbella Bike Civic está pidiendo públicamente también que se haga ya de una vez por todas efectiva la firma y se comience a trabajar en este plan, porque ya podríamos estar a primeros de enero, como en otras ciudades ocurre de Andalucía, en marcha con estas obras. Sin embargo, han sido torpedeadas, entendemos, por Ángeles Muñoz, el Partido Popular, que pone palos en la rueda de esta iniciativa ciclista y tenemos que volver a decírselo como se lo dijimos en diciembre. No entendemos por qué, a qué esperan para firmar de una vez por todas. Es que no apuestan quizá por la movilidad sostenible y consideran que la bicicleta es más bien un elemento para los fines de semana, un elemento solamente deportivo. Hasta ahora vemos que lo que se ha hecho en Marbella en los 8 años de gobierno de Ángeles Muñoz en materia de red ciclista está totalmente descoordinado e insuficiente. 500 metros en las Chapas que no llevan a ninguna parte y en San Pedro sí hay algunos kilómetros más, pero precisamente en la zona sur que no conecta realmente por los lugares de mayor demanda de la ciudadanía. Por tanto, la realidad nos da la razón de que el Partido Popular, de que Ángeles Muñoz no apuesta por la bici. Vemos y tenemos aquí en nuestra zona del Paseo Marítimo carteles de prohibido circular con bici incluso. Sin embargo, el discurso durante otro tiempo fue el de apoyar el plan de la bici. Así se ha hecho técnicamente, pero políticamente, por la razón que sea, parece que si la Junta de Andalucía no invierte es malo, y cuando hay inversiones como esta propiciadas por la consejería que gobernaba Izquierda Unida, no se firman, no se acaban de comprometer. Nosotros queremos lanzar ese elemento de denuncia y de pedir a Ángeles Muñoz que firme de una vez por todas ese convenio para que haya red ciclista en Marbella, pero también queremos, desde la propuesta y desde la confianza en nuestro papel en el próximo gobierno municipal, comprometernos con la ciudadanía, decirles que vamos a apostar, como no puede ser de otra manera, porque haya una movilidad en bici en este municipio, en definitiva que haya una movilidad sostenible, también con un transporte público de calidad, pero que haya una movilidad en bici. Para eso seguro que somos garantía, como lo fuimos en el gobierno andaluz, apostando por este proyecto y ofreciéndolo a Marbella con ese proyecto que está en plano, que ya está fijado y que tiene presupuesto, y lo que falta es la voluntad política que no tiene Ángeles Muñoz y que Izquierda Unida sí que ofrece hoy a todos los ciudadanos del municipio, para que ese carril bici y que la bici sea un elemento de la movilidad cotidiana del día a día en este municipio sean una realidad. Querríamos que fuese a partir de ya, y es posible si se desbloquea esa negativa a firmar del Partido Popular, si no lo será a partir de mayo. Sí, muy brevemente, para decir una vez más que la ciudad no es de los coches. La ciudad debe ser para las personas y de las personas. Y por tanto, hablar de ciudad es hablar de ciudadanía y hablar de alternativas a los coches. Y en este tema, la bicicleta es hablar del futuro. Existe un plan andaluz de la bicicleta del que Marbella participa, pero para eso hace falta una colaboración entre quien montó la iniciativa en su día,
que fue la Consejería de Fomento, en aquel momento regentado por Izquierda Unida, y sus ayuntamientos, en este caso el Ayuntamiento de Marbella. ¿Qué es lo que sucede? Que falta estampar la firma aquí en el convenio que ha de desarrollar todo lo que hay previsto, acordado ya entre técnicos de ambas instituciones, de ambas administraciones, para ponerlo en marcha. Por tanto, aquí lo que cabe es de urgir a la alcaldesa de Marbella a que se preste a la firma de este convenio marco, que sería la piedra de toque del arranque de una alternativa real para la ciudadanía. Porque hablar de bicicleta no es solo hablar de salud, no es solo hablar de deporte, no es solo hablar de ocio, sino que lo más importante es hablar de movilidad, y una movilidad que tiene que ser sostenible. Por tanto, queremos apostar aquí por el futuro, y en la medida en que la señora alcaldesa no se preste a firmar este convenio marco, pues el Ayuntamiento de Marbella, entonces gobernado a partir de mayo por otras personas, lo hará en su lugar con toda la seguridad, porque estamos hablando de futuro, no estamos hablando de caprichos. Por tanto, esto hemos venido a anunciar hoy. Prácticamente lo que venimos a anunciar es, ante la negativa de la señora alcaldesa de firmar este convenio marco, que data del mes de diciembre y que iba a arrancar en el mes de enero ya el proyecto, han pasado diciembre, enero, febrero está a la mitad y sigue sin firmar. Y esto es lo que nosotros venimos a comprometernos con la firma de este convenio, si no se hace antes de mayo, a partir de mayo, con toda seguridad. Muy bien, y ahí están los...